estaba comentando que esta charla es producto del trabajo de la tesis de la maestría que en mi caso me ha generado más preguntas que respuestas y que yo espero que al finalizar esto con ustedes también les pueda brindar esa sensación, más preguntas que respuestas, porque es un tema muy interesante, es un tema que solo se va a ir encontrando el camino a medida que podamos generar espacios de diálogo. Entonces, en esta tarde voy a tratar tres momentos. Uno donde vamos a hablar un poco de las representaciones sociales de género como discursos que presentan una dicotomía de acuerdo al sexo de las personas. Un segundo momento que son las prácticas docentes como formas de intervención en el mundo, más allá de solo la transmisión de contenidos. Y un tercer momento que son los ámbitos donde las representaciones sociales de género inciden en nuestras prácticas docentes. Para dar la apertura entonces a este momento, voy a permitirme compartir con ustedes un video que nos va a dar la introducción al primer momento, que son los roles y los estereotipos de género como representaciones sociales hegemónicas. As a girl, I'm expected to be your little princess. As a boy, I'm expected to be your hero. I'm supposed to play with dolls and look pretty. I'm supposed to play sports and act tough. Crying makes people think I'm hormonal. Crying makes people think I'm weak. If I spend more time at work than at home, I lack devotion. If I spend more time at home than at work, I lack devotion. People will question my sexuality if I choose to join the army. People will question my sexuality if I choose to be a nurse. I'm expected to define myself as a boy or as a girl. Look at this. Look at this. Do you like a dolly? Should we go for the dolly? There's a good girl. You're a good little girl, aren't you, Sophie? Look, what does this say? Sweet dreams. Sweet dreams. Ooh, look at this, Sophie. Meow, meow. I think she liked that pink dolly the best. If I were to tell you actually that Sophie is Edward, Ah. does that change anything? I maybe thought, oh, this is a little girl, so I have to give her little girl things. Hello. 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 Come on. What's this one? Oh, what's that one do? Is that a robot? What about this? Oh, you like that one? What does this one do? Oliver. Oliver. You've gone for, you could say, boy toys for this boy. Possibly in my subconscious, but for me, I was just going for what was around me, but in fact, my subconscious was automatically playing a trick on me that I was... If I tell you that he is actually a girl. Really? Yes. Oh, wow. That's really interesting.
I suppose it's because of the stereotype. And then that changed your behaviour Yes, towards it the did. child. It did. And your behaviour can't was lie, yeah, quite it did. directive. 1, 2, 3. Ah. Beep, 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 beep. Do you want to see my robot? She's picked up the robot, the car, the puzzle game. I think she's been much more physical in handling the child than the other adults have been with girls. That really astounded me because I thought that I was somebody that had a really open mind. I was surprised. So I automatically went for the pink fluffy toy because I said it was a girl, so I was sort of stereotyping. I've always thought I was rather more open-minded than that, and I would think, you know, these are children's toys, whatever the gender. It will make me think the next time I'm with a child, so my niece or my nephew, to make sure that I am actually being sort of fair and equal with all of them, and just giving each child an opportunity to just be whoever they are. Y hacer figuras. Hemos basado el guión de esta cámara oculta en un anuncio realizado por el Instituto. Bien. Como personas que estamos en un contexto social, estamos expuestos a un cúmulo de informaciones, normatividad que, de acuerdo al sexo de la persona, si es hombre o mujer, se categoriza y más aún influye en las relaciones que podamos ejercer en la cotidianidad. No es ajeno para nosotros la idea que desde que nos damos cuenta que viene una persona en camino, queremos saber si es niño o si es niña, y de acuerdo a esa información, nosotros vamos a tener un tipo de reacción, un tipo de comportamiento, un tipo de ideas, un tipo de sentimiento. A eso es lo que le llamamos género. El género son todas esas normatividades que socialmente se han construido, en cuya base es la diferencia sexual. Y esa relación es en oposición. ¿Aló? Escuchamos, lo escuchamos, profesor. Ok. Esos discursos que dicotomizan a la persona de acuerdo a su sexo hace que se creen diferentes formas de interactuar. No es lo mismo cuando sabemos que es una niña o no es lo mismo cuando sabemos que es un niño. No le escucho. Sí, no se escucha. Sí, yo tampoco, yo creo que se le cayó. Luz, porfa, es que como yo ya te cedí el Sí. organizador, yo ya estoy mirando a ver allí, me parece que está silenciado. Sí, y le estoy dando, pero no sale. Ya, ahora sí. No daba silencio. Hola, Wilmer. Aló, ¿desde dónde me quedé? Finalizando la anterior diapositiva, ya cuando ibas a pasar a esta. Vale, listo. Entonces, retomo. Que cuando hablamos de género, estamos hablando de una normatividad que se ha construido socialmente para caracterizar y categorizar a las personas de acuerdo a su sexo. Si es hombre, se le dan unos atributos y unos roles diferentes a si es mujer. Ahí, si lo vemos desde la perspectiva de género, a los hombres se les atribuyen unas características y unos roles que se consideran masculinos y a las mujeres unos roles y unas características femeninas. Vamos entonces a ahondar
un poquito en la parte nos habla sobre los estereotipos como un mecanismo ideológico burdo, pero muy eficaz, que genera desigualdades y que pueden definirse como un conjunto de ideas simples, pero fuertemente arraigadas en la conciencia que escapan al control de la razón. O sea, cuando hablamos de los estereotipos, estamos hablando de unas ideas que están muy arraigadas en nuestro pensamiento y que de forma inconsciente estamos reforzando al transmitirlas en las relaciones hacia las otras personas. Aquí hay un pequeño listado, son muchos más los estereotipos que se consideran masculinos y los femeninos, pero digamos que es un pequeño listado donde podemos ver que estos estereotipos están en una relación opuesta. Mientras que el estereotipo masculino figura como rudo, el estereotipo femenino es suave. ¿Qué pasa con estos estereotipos? Que desde que nacen, los estereotipos masculinos se atribuyen al hombre y los estereotipos femeninos se le atribuyen a la mujer. Y eso hace que nuestro comportamiento y nuestras relaciones sean diferentes. Los hombres son fuertes, mientras que las mujeres son frágiles. Los hombres son activos, las mujeres son pasivas. Y así podemos encontrar esta serie de elementos. En este momento me permito compartir con ustedes algunas narrativas que fueron tomadas para mi investigación, en las cuales las personas que estuvieron participando de estereotipos que se dan en un primer momento en la familia. Ese es el primer momento donde los estereotipos salen a relucir, específicamente por parte de papá o por parte de mamá, y de ahí pasan al resto de la familia, a los amigos, a la escuela, al contexto religioso. Podemos de pronto leer aquí algunos. Mi papá se alegra muchísimo, quería que fuera hombre, porque criar una niña era muy diferente, muy difícil, diferente. Sí, yo creo que eso viene de la parte de mi mamá, porque mi mamá fue siempre muy amorosa, muy dadora, muy todo, todo amor. Eso para mí significó sobre todo el tema de querer interesarme por las personas. Aquí podemos ver entonces la familia es el primer contexto donde los estereotipos de género empiezan a comunicarse y esas informaciones los niños las van adquiriendo y las van construyendo como propias. Así, cuando nos referimos a hombres o a mujeres, vamos a empezar a atribuirles ciertas características de acuerdo a su estereotipo, como lo vemos en los siguientes ejemplos. Cuando uno de los estudiantes se refiere a uno de sus profesores hombres, le está atribuyendo una característica de berraco, de militar, de fuerte, que genera miedo, mientras que cuando habla de su profesora de filosofía, está hablando de una persona que es amorosa, que es servicial. Entonces, se va atribuyendo esas características de acuerdo a su sexo. Ahora, ¿qué pasa con esos estereotipos? A nosotros nos llegan como informaciones que las asimilamos como una construcción de la realidad, pero podemos reaccionar a ellas de manera positiva o negativa, como el caso que vamos a ver a continuación, en la cual a una de las niñas, el papá le decía que iba a acabar así igual a la mamá, con un hombre en las... A ver si puedo meterme a esta reunión y seguir. No entiendo por qué. Profesor Wilman, no le escuchamos. Aló, Ya, ahora sí. ok.
La señal está como pesada el día de hoy. Estaba mencionando que los estereotipos, al ser informaciones que nos llegan, nosotros las asimilamos, las interiorizamos y podemos generar una reacción a esa representación a favor o en contra, como el caso de los dos ejemplos que vemos acá, en el cual a un chico habían noches donde estaba mal, lloraba, porque al ser una persona callada, respetuosa, se le trataba de homosexual, porque el ser callado, el ser respetuoso, no corresponde a estereotipos que deberían ser eh, específicos del hombre. En el siguiente ejemplo vemos una reacción de una de las niñas a su papá cuando su papá le manifiesta que para qué va a estudiar, que para qué va a ser independiente, que por ser mujer ella va a terminar igual que la mamá, con un hombre que la mantuviese. Entonces, vemos cómo estos estereotipos se transmiten desde que nacemos, desde que llegamos al mundo, por las personas más cercanas, van construyendo una imagen de, para entender la realidad y a esas normas, pues nosotros vamos a tomar una postura. Ahora, ¿por qué esas representaciones son hegemónicas? Porque siguen siendo atribuidas al cuerpo, de acuerdo a si es niño o si es niña, se les atribuye y pareciese que esas características fueran solo de ese grupo determinado. Como mujer, tú no puedes ser una mujer fuerte. Como hombre, puedes ser, o sea, tienes que seguir en estructura binaria y opuesta que te clasifica como masculino o femenino. Y esos hegemónicos accionan. Si te sales de la normatividad, te atacan. Si te mantienes en ella, pues no va a pasar nada. Eres bienvenido, te vas a considerar una persona tradicional y vas a mantener una condición natural. Pasemos a cuando hablamos del rol, estamos hablando del hacer de las personas, de lo que un hombre o una mujer en la sociedad va a hacer, va a actuar. La idea del rol significa un estándar reconocible y aceptable, y esa norma se toma para explicar la diferencia sexual. Así, la sociedad aparece como organizadora alrededor de una diferencia que permea los roles de los hombres y las mujeres, que son internalizados por todos los individuos y transmitidos en el proceso de socialización encargado de construir la identidad. Tanto los roles como los estereotipos vemos que se transmiten como informaciones en el contexto social, en las relaciones sociales. La diferencia de los roles de género es que se considera que la mujer posee un rol reproductivo, un espacio, solo puede habitar el espacio doméstico. Su trabajo no es remunerado. Está dedicada al servicio y al cuidado de personas y a la mediación y a la subordinación, mientras que el hombre posee un rol productivo, se encuentra en un espacio público, su trabajo es remunerado, mantiene poder y responsabilidad y sus roles son de autoridad y de dominación. En estos siguientes ejemplos, tomados también del trabajo de investigación, eh, se ven las narrativas donde estos roles salen a relucir. Mi mamá es ama de casa, entonces mi papá era el que daba toda la plata, nos compraba cosas. El padre asume un rol
entonces su quehacer era estar viajando y todo eso. De alguna forma mi papá se le metió por los lados a mi mamá diciéndole que aquí se realza también esa figura donde se le exige de cierta manera a la mamá que deje de trabajar, que deje de cantar, que deje de hacer lo que a ella le gusta para que se dedique al rol de la maternidad, al cuidado. Esas informaciones, nuevamente visibilizadas desde la familia, se interiorizan asumiéndolas de una manera natural, como lo vemos en los ejemplos siguientes. Ya cuando cumplí 12 años, nos fuimos para la casa propia, que es de mi papá. Recuerdo mucho esta experiencia cuando estaba entrevistando a esta mujer, porque le pregunté, bueno, ¿y cuántas personas son en la familia? ¿Cuántos viven ahí? Y ella me dijo, papá, mamá, tiene 3 hermanos, o sea, eran como 7 personas las que vivían, pero la casa era de su papá porque él era el que trabajaba y él era el que proveía la economía del hogar, por tanto él compró la casa. Entonces ahí vemos cómo está tan interiorizado que el hombre es el que asume ese rol económico. Al igual que los estereotipos, podemos estar a favor o en contra, podemos tener cierta reacción. En este ejemplo vemos cómo este rol interiorizado en las mujeres de estar en la cocina es asumido de una manera favorable, o sea, no hay rechazo, lo asume inclusive con mucha felicidad. Cada vez que llegaba a la casa almorzaba, lavaba la cocina. Desde que tengo uso de razón he lavado la cocina, me encanta lavar la cocina porque desde pequeñita mi mamá me decía lave la cocina. Se transmite ese rol de madre a hija y se asume de una manera muy natural. En los dos siguientes ejemplos vamos a ver que hay una diferencia de los niños y las el chico y la chica cuando estaban en su adolescencia. La niña se ponía a hacer tareas, después iba a montar cicla con unas amigas, a jugar muñecas, pero siempre después de las tareas. Mientras que el chico, a sus 10 años, con tanta libertad, empezaba a explorar y de su parte fue amigos, fútbol y dejar de hacer tareas. Entonces vamos viendo también cómo socialmente, si eres chico o si eres chica, vas asumiendo unos roles que te permiten desempeñarte y relacionarte con las demás personas. Estos roles de género se consideran hegemónicos porque siguen destacando ese binarismo, siguen destacando esa relación de opuestos entre producción, reproducción, lo visible y lo invisible. Mientras que el hombre es el encargado de la economía, la mujer es el encargado del cuidado. Sigue manteniendo esa imagen dual, binaria y heteronormativa, donde si eres hombre no puedes salirte de los roles que están asignados para ti, no puedes asumir roles femeninos. Eh, Recuerdo mucho hace como un mes una noticia donde fue escándalo que un niño pidiera de regalo una cocina. De inmediato salieron esas estructuras hegemónicas y cuestionaron al niño, lo trataron también hasta de homosexual, cuando no, y cuando le preguntaron al niño que por qué pedía una cocina, él dijo simplemente que quería ser chef, porque inclusive estaba viendo mucho ese programa que está ahorita, el MasterChef, a él le gustó y por eso quería una cocina, por ser cocinero, pero de inmediato en la familia salen a reducir esos esquemas estructurados donde no, la cocina no es para los hombres, la cocina es para las mujeres. Vamos a pasar al segundo momento. Vamos a dejar por un momento los estereotipos y roles y vamos a hablar un poco de la práctica docente
como una forma de intervención en el mundo más allá de conocimientos de los contenidos. Freire menciona que la práctica docente es una experiencia específicamente humana en la cual las personas intervienen en las realidades de las otras personas. Explorando, explorando, indagando sobre la práctica docente, porque desde que terminé mi licenciatura en música, he estado muy inquieto con este tema. Empecé a leer a Freire y a otros autores en los cuales se hace la invitación a ver la docencia un poco más allá solo de lo que pasa al interior del aula. Al estar indagando me encontré con una propuesta de estas tres autoras, Cecilia Fierro, Berta Portol y Lesbia Rosas, que me parece muy interesante porque llevan a la reflexión a través de una serie de talleres en los cuales se amplía esa visión de la docencia. Se incluyen temas como la vida personal, las relaciones con las demás personas, los aspectos políticos, institucionales, administrativos, normativos, del proyecto educativo, del sitio de la práctica, del sitio donde tú estudias tu carrera. Entonces, me parece muy interesante esta postura porque te amplía el panorama del ejercicio de la docencia. Estas tres autoras proponen 6 dimensiones para reflexionar, en las cuales se encuentra una parte personal, una dimensión institucional, una dimensión interpersonal, una dimensión social, una dimensión didáctica y una dimensión valorativa. En la dimensión personal, se reflexiona sobre el propio qué hacer desde la perspectiva particular que cada quien imprime como sujeto histórico. Es decir, que en este momento se reflexiona sobre cómo se llegó a la docencia, qué te motivó en tu vida, personas que incidieron. En la parte de las dimensiones institucionales, se reconoce que las decisiones y las prácticas de cada docente están tamizadas por la experiencia de pertenencia institucional. Cuando se llega a un sitio de estudio de las licenciaturas o cuando se llega a un sitio donde tú vas a hacer tu práctica docente, hay unas políticas institucionales en las cuales existen normas, existen proyectos, objetivos que tú asumes dentro de tu práctica. Esas normas afectan directamente tu práctica y es bueno reflexionarlas, es bueno reconocerlas. Hay una dimensión interpersonal en la cual se revisan las relaciones que se forman en los espacios colectivos en la que se organiza y desarrolla la práctica. Somos sujetos sociales. Cuando estamos en un lugar de trabajo, en un lugar de estudio, nos vamos a relacionar con los profesores, con los maestros, con los padres de familia, con las directivas, y todas esas relaciones van generando y van construyendo e incidiendo tu quehacer como docente. Otra dimensión es la parte social, en la que se reconoce que existen unas situaciones de orden cultural, político, histórico, económico, geográfico, que de forma directa o indirecta están accionando el ejercicio propio de la práctica docente. No es lo mismo ser docente en la zona rural, no es lo mismo ser docente en la zona urbana, en la zona céntrica. Entonces, esas situaciones del lugar en donde nos encontramos, en donde vamos a ejercer la docencia, también inciden en nuestras decisiones, en nuestro quehacer. Está la parte de la dimensión didáctica, que digamos es donde más nos enfocamos como docentes en la formación, cuando estamos formándonos como docentes en las licenciaturas, en esta parte es la que más se nos inculca, porque se trabajan las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza, los métodos que se utilizan para
para hacer la práctica, las estrategias del aula, los materiales, los recursos, que son importantes, pero como les decía al principio, no es el fin de la práctica docente. Recuerdo mucho que mi primer choque cuando entré a trabajar al sector educativo fue este. Terminé mi licenciatura, estaba lleno de métodos, de formas de cómo enseñar la música, de los instrumentos, pero llegué a trabajar a un sitio que me puso a pensar, bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo hago para transmitir eso que aprendí en la academia, transmitirlo a unos chicos de 2, 3 años? Entonces, ahí fue donde me empecé a interesar un poco más por esta parte de que la enseñanza no es solo esta parte de saber métodos y estrategias, sino que hay muchos más factores que se involucran e inciden en la toma de decisiones. Una dimensión es la dimensión valorativa, que es un conjunto de valores que todas las personas poseemos. Cuando estamos ejerciendo nuestra práctica docente, tenemos juicios valorativos de lo que se puede o de lo que no se puede hacer, que inciden en lo que pasa en el aula. Llegamos entonces al punto donde convergen los estereotipos y los roles con esos ámbitos, esas dimensiones de nuestra práctica docente. Y esta parte es, digamos, la parte más fuerte de mi trabajo de investigación, porque es la que empieza a generar estas preguntas, son las que empiezan a generar esta necesidad de sentarnos a revisar cada una de nuestras acciones, concepciones de la docencia. Yo los he agrupado en tres ámbitos. Uno que es la docencia en sí, la identidad social de la docencia. Otro ámbito que es el currículo escrito y otro ámbito que es el currículo oculto. Para ejemplificar un poco en qué consiste cada uno, pues voy a remitirme también a ciertas narrativas del trabajo de investigación para poder ilustrar del porqué de estos ámbitos, de esta relación. Como les decía, el primer ámbito es la identidad social de la docencia. La docencia se ha considerado una profesión feminizada al asumir ciertos valores, ciertos estereotipos que corresponden al rol y al estereotipo femenino, como es una vocación de servicio, como es el ser amoroso, el ser dador. Una persona que es docente debe tener atributos que le permitan tener una mejor relación con la otra persona, tal como lo vemos en estos ejemplos. Con el tema de la docencia, la vocación, el servicio, creo que eso viene de mi mamá, porque mi mamá fue siempre muy amorosa, muy dadora, muy todo eso, mucho amor. Al principio, la crítica que me hacían los profesores era, vos sabes mucho, pero pareces un dictador. Desde ahí fue como que, bueno, a trabajar esa sensibilidad, a relacionarte mejor, a escuchar más. Entonces, en el primer ejemplo, es un ejemplo ilustrado por una de las chicas que participaron en el trabajo, y el segundo ejemplo, uno de los chicos. Y podemos ver que de acuerdo a si eres hombre o si eres mujer, hay una reacción acerca de el estereotipo que debes asumir para ser docente. Las mujeres lo tienen naturalizado. La representación hegemónica es que las mujeres ya vienen tienen incluido ese estereotipo del amor, del servicio, mientras que los hombres no.
a los hombres les toca, si quieren ser docente, les toca construirlo para poder ejercer esa labor. Los roles también influencian esa identidad de la docencia. Cuando decidí estudiar la licenciatura, todo el mundo se puso feliz. Me dijeron, ¿y eso por qué? Porque a mí me gusta enseñar y qué mejor que salir con un título de licenciada. Entonces, fue bien recibida la noticia. Sí, me decían, ¿eso para qué? Eso no da plata. Vecinos, amigos, familiares hacían comentarios malucos. Cuando entonces nos referimos a la docencia como una profesión que se construye a través de roles femeninos, la podemos ver como una profesión muy poco valorada, una profesión que no te genera ingresos económicos, pero que es una profesión de servicio, de amor, de, de poder brindarle al otro el cuidado que no te pueden dar los estereotipos o los roles masculinos. Un dato muy interesante eh, que, que nos arrojan las estadísticas del DANE es ver cómo la docencia, al ser considerada un rol femenino con estereotipos femeninos, en su gran mayoría es asumida por mujeres, porque esa es la norma, eh, son las ideas que socialmente se han construido en nuestro contexto. Entonces, es muy raro, como vemos aquí en las estadísticas, ver a un profe hombre asumiendo la docencia en un grado preescolar. En su gran mayoría son mujeres porque existe la idea de que en preescolar el trabajo de la docencia es más de cuidado que de formación. Y así vamos viendo cómo en los niveles de la educación, pasando la básica primaria, siguen estando dominados por las mujeres, mientras que en la básica, secundaria y en la media ya hay un poco más de equilibrio porque empieza a aparecer la asignaturización y la profesión docente de acuerdo a tu carrera. Entonces, este es un dato que me pareció muy interesante porque vemos que donde se asume la docencia como una profesión donde está el servicio, está el cuidado, la gran mayoría son mujeres, mientras que al avanzar en los niveles educativos, donde se profundiza en las áreas, donde se especializa las asignaturas, ya hay un poco más de equilibrio, por eso encontramos la gran mayoría de profesores de matemáticas son hombres, los de educación física, eh, mientras que las profesoras de filosofía, las ciencias y el lenguaje, la gran mayoría son mujeres. El segundo ámbito donde esas relaciones inciden es en la forma como se construye el currículo escrito. Hay una dualidad en los propósitos de la educación. Los ejemplos que vemos ahí nos remiten a dos ideas. Pareciese que enseñar tiene dos propósitos diferentes de acuerdo al contexto donde se da. En este caso, como fueron estudiantes de la licenciatura en música con los que se hizo el trabajo de investigación, los resultados arrojaban que si se iba a enseñar educación musical en una academia específicamente de música, en una universidad o en un colegio donde el énfasis fuera la música, entonces el propósito era transmitir el conocimiento instrumental, transmitir la parte técnica, la parte conceptual de la música, mientras
que si el contexto donde se iba a dar las clases era más un taller, era más en la zona rural para generar conciencia del trabajo colectivo, entonces la música asumía otro propósito, era de diversión, era de integración y se quitaba el peso de la parte instrumental de lo que lleva a la enseñanza de la música. Otro aspecto del currículo es la masculinización del mismo. Y esto lo podemos ver cuando los estudiantes plantearon sus objetivos, lo lo que proponían hacer en cada uno de sus espacios de práctica. Vemos que todo tiene que ver con la instrumentalización, todo tiene que ver con el desarrollo de habilidades, todo tiene que ver con la potenciación de la capacidad, todo tiene que ver con el canto, todo tiene que ver con la parte técnica propia de la música. Y recordemos que cuando vemos los roles de género, cuando se hablan de roles de género masculino, se asocian a esta parte de la construcción técnica, del saber, no de la parte de los sentimientos. Entonces se deja a un lado la parte sensible, o sea, ninguno de los involucrados en el trabajo propuso como un objetivo de sus clases desarrollar la sensibilidad o la escucha, el respeto por lo que estaba sucediendo en el aula. Eso se omite, se oculta, mientras se saca a relucir lo que se considera como masculino. En el mismo currículo escrito vemos también que existe un androcentrismo. ¿Qué nos referimos con eso? Que en su gran mayoría, todos los referentes que utilizamos educativos en pedagogía, en métodos, son métodos desarrollados por hombres. Aquí podemos ver algunos ejemplos, métodos musicales como el de Edgar Willems, Zoltán Kodály, antecedentes de la pedagogía de Nicolás Alexandroni. Solo una de las chicas aparece presentando un referente elaborado por una de las mujeres. El resto de todos los participantes utilizaron referentes de modelos pedagógicos elaborados por hombres. Ahí vemos que también hay una relación inequitativa. Habría que empezar entonces a generar ese espacio de búsqueda, de indagación sobre modelos, sobre métodos, antecedentes, donde la mujer también tiene participación importante. El androcentrismo curricular también se presenta en el repertorio escogido por los participantes de la investigación. El mismo efecto, solo una persona en su repertorio escogió una canción cuya artista es mujer, como es el caso de Más allá de Gloria Estefan. El resto de todo el repertorio es repertorio elaborado por hombres. Ahí vemos también que entonces hay una relación inequitativa que nos invita entonces a revisar, a hacer la búsqueda, a rescatar y darle también ese realce e importancia a mujeres que desde hace un tiempo vienen asumiendo el rol de compositoras, el rol de intérpretes, el rol de artistas. Por último, está el tercer ámbito en el que agrupo estas narrativas, que es la parte del currículo oculto. Y en él encontramos el sexismo
como un elemento importantísimo para entrar a reflexionar. De manera inconsciente, en nuestro discurso como docentes estamos transmitiendo esas informaciones que a nosotros también nos transmitieron y que las asumimos ya como una normatividad en la cual hombres realizan una cosa, mujeres realizan otra, hombres se comportan de una manera, mujeres de otra manera, y seguimos reproduciendo esas diferencias, esas inequidades, como es el caso de estos ejemplos. La docente se encontraba dando a conocer algunos instrumentos musicales y uno de los niños le preguntó por el piano, a lo que ella respondió, sí, el piano se llama Tomás y si lo tratan mal, Tomás se enoja, no suena. Ahí vemos cómo la docente toma la decisión de personificar uno de los instrumentos musicales y al personificarlo le da un estereotipo masculino porque el piano asume una personificación de ser hombre. La docente hace entrega de unos sonajeros de colores en forma de huevos a cada integrante del grupo. A uno de los niños le sale de color amarillo y a petición de este, la estudiante se lo cambia por otro de color azul. Luego pregunta si les gustó el color que le salió. Las niñas dicen que no y como tienen más de esos instrumentos en su tarro, les dice, por hoy sí se los puedo cambiar. Las niñas piden de color rosa. Al ver esto, otro niño pide que le cambien su instrumento por uno del color de la silla en la que se encuentra sentado, color azul. Aquí vemos nuevamente esa representación hegemónica que traemos sobre los colores, donde las niñas asumen el color rosado con toda la carga simbólica que eso trae, mientras que los chicos asumen el color azul también con todo ese arrastre de las ideas. En otro ejemplo, vemos cómo el discurso del docente puede variar de acuerdo si su población estudiantil son niños o niñas. Al iniciar la actividad se encontraban en el salón 6 adolescentes, mujeres, y el estudiante se dirigía al grupo. Niñas, vamos a calentar. Niñas, ubíquense una al frente de la otra. Al ingresar un estudiante hombre al grupo, el docente cambia su lenguaje al genérico masculino. Muchachos, yo puedo estar aburridísimo, pero debo prestar atención. Entonces vemos cómo en nuestro discurso todavía poseemos esas formas de discriminación en el lenguaje en la cual solo por estar la presencia de una persona de sexo hombre cambia totalmente todo nuestro discurso, invisibilizando a las mujeres que se encuentran en ese espacio. A manera de reflexiones, para generar las preguntas, para irnos con preguntas de aquí, para ir revisando nuestro propio quehacer, les presento esta primera reflexión. Los estereotipos y roles de género coexisten como representaciones sociales hegemónicas, las cuales a partir de la diferencia biológica del ser humano configuran un saber del sentido común que de forma naturalizada influye en la manera en que mujeres y hombres se relacionan, piensan y actúan. Creo que el primer paso para empezar a generar cambios en esas estructuras es reconocer que como sujetos estamos inmersos en este tipo de representaciones, debemos reconocerlas para poder empezar a generar esas grietas. Las prácticas docentes no son un mero ejercicio de actividad en el aula para enseñar un concepto o un tema. Estas van mucho más allá, articulando distintos elementos tales como la historia de vida, los procesos de formación universitaria, las concepciones previas de la docencia, las concepciones de enseñanza y aprendizaje,
La institucionalidad del lugar de la práctica y de las relaciones interpersonales con otras personas involucradas en estos ámbitos, la planeación y la ejecución de las clases. Este es un segundo punto que cada uno también, la idea es que nos vamos pensando, abriendo un poco más el campo de cómo interpretamos o cómo vemos nuestra práctica docente. Reconocer que hay muchos elementos externos que hacen que nosotros tomemos ciertas decisiones en lo que sucede en el salón de clase. Una tercera reflexión, que existen diversos cruces como resultado de una inevitable relación, principalmente porque tanto las representaciones sociales de género como las prácticas docentes emergen y se desarrollan en el ámbito social que envuelve y enmarca la realidad de las personas. Y esta última es la que nos invita a reconocer que estamos inmersos en actividades propias de la docencia y en esas actividades se continúan transfiriendo estereotipos y roles de género que provocan desigualdades y diferencias entre niños y niñas, y que esto incide de manera directa en la construcción de su identidad y su participación en los diferentes escenarios. Bueno, profes, esto es de manera rápida lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, profesor Wilmar. Es usted muy amable, muy interesante sus reflexiones, que yo creo que también son muchas de las nuestras en distintos momentos en el aula de clase. Yo creo que nos hemos visto enfrentados y enfrentadas a distintas situaciones como las que usted lograba exponer en la ejemplificación. Entonces, bueno, queridos colegas y queridas colegas, quisiéramos abrir el espacio entonces para preguntas a a nuestro invitado, que podamos conversar y establecer el diálogo que nos invitó desde un inicio el profesor Wilmer. Entonces, bueno, la palabra es de ustedes, quisiéramos escucharles. Podemos también, en caso que no tengan la opción de micrófono, pueden también utilizar el chat para sus participaciones. No tenemos todavía preguntas. ¿Algún comentario también? Podemos comentar algo respecto a lo que el profesor Wilman nos está preguntando, nos está presentando, perdón. Bueno, entonces yo voy a hacer una pregunta. Yo sí tengo alguna. Profe, usted decía algo que realmente es muy importante al inicio cuando hablamos de las representaciones sociales de género, un poco poder establecer y reconocer mejor esas prácticas que se van dando en los hogares de los niños, ¿cierto? De nuestros estudiantes. Usted hablaba sobre la familia, ¿cierto? Ese rol tan importante que tiene la familia y que en escenarios universitarios también sigue siendo importante. O sea, nuestros chicos, cuando llegan, cualquier sea de sus etapas formativas, vienen con este acumulado social y cultural que hace parte de lo que son, ¿cierto? Como sujetos. ¿Cómo nosotros logramos vincular ese espacio que de una u otra manera está allá, pero cómo generamos esos puentes, ¿no? Para poder trabajar con las familias, los estudiantes, pero a la par, digamos, en las reflexiones que usted hacía, al final hablaba sobre también en nuestras planeaciones y ejecuciones de clase, cómo logramos realmente vincular y generar cambios que aporten realmente a eliminar esos escenarios de discriminación que a veces terminan siendo invisibles hasta para nosotros mismos. Interesante. Yo pienso que lo fundamental es aperturarnos a reconocer que existen,
porque tanto los roles como los estereotipos están tan anclados en nuestro pensamiento que actuamos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Por eso decía en un principio que esto solo se logra si se empiezan a generar espacios donde se dialogue. Uno solo no se da cuenta de eso. Solo nos damos cuenta cuando el otro me hace caer en cuenta. Entonces pienso que lo primero es aperturarnos a generar espacios donde eso se dialogue. Reconocer que existen, con nuestros estudiantes, indagar sobre cuáles son esas ideas preconcebidas en su familia, eh, cómo se considera el ser hombre, el ser mujer en su familia. Reconocer que cada persona tiene una experiencia que aporta y que no es igual a la otra. Y solo después de que uno pueda tener toda esa información, es empezar a construir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque no hay una fórmula desarrollada, no hay una fórmula estándar para poder decir, esto lo resolvemos de esta manera. O sea, somos sujetos sociales con un cúmulo de experiencias muy diferentes. El ser hombre en mi familia puede ser muy diferente al ser hombre en la familia de otra persona. Entonces, para generar las estrategias, creo que primero habría que conocer cuáles son esas representaciones, ese bagaje cultural con el que cada persona llega. Y en el espacio propio ya del grupo, poder mirar cómo se generan estrategias para que se mermen las inequidades, para que se mermen. Ujú. Porque la idea es buscar un equilibrio, buscar que haya equidad en lo que sucede dentro del aula. Pero pienso que para poder generar estrategias, primero debemos conocerlas. Nos pone una tarea, profe. Nos pone una tarea bastante ardua porque precisamente es indagar con nuestros estudiantes, conversar con ellos, pero también implica repensarnos nuestro rol como profesores y profesoras, en dónde Y nos ubicamos, ¿no? por eso les decía que al principio este trabajo en lo personal me generó más preguntas que respuestas y que Ahora lo entiendo. esperaba que al final también quedaran con esa sensación, porque es un trabajo interesante, pero es un trabajo que implica mucha reflexión y mucha reflexión con las personas con las que las vas a hacer, con las que están dispuestas a hacerlo. Sí, digamos que en ese sentido, pues allí yo estaba pensando también frente a las reflexiones y era, es importante también aunar esfuerzos desde lo institucional para poder establecer diálogos con nuestros colegas, porque puede ser que yo tenga una perspectiva, digamos, eh, abierta a poder discutir estos temas de género, pero puede ser que algún otro profesor no se sienta como tan cercano y no nos aproximemos y podamos establecer este diálogo. Implica también un asunto de, no, de cómo nos vamos a contribuir entre todos, porque usted habla, bueno, hay unos currículos ocultos, ¿cierto? Y necesitamos empezarnos a repensarnos el concepto de enseñanza, pero también a planear y ejecutar clases que tengan esta perspectiva. Y institucionalmente nosotros no hacemos ese tipo de actividades de manera individual, ¿sí? Y además también es una discusión que es, hoy en día, es un debate muy fuerte. Por ejemplo, en el término del lenguaje que usted explicaba sobre el discurso, o sea, hay posturas distintas y eso implica que nosotros empecemos a pensarnos como tal. ¿Cómo vamos a empezar a generar también espacios institucionales en los que podamos abrir ese diálogo? Porque entre voluntades podemos tenerlas, pero hay que pasar de la voluntad también. ¿Qué piensa usted al respecto, Pro? Sí, por eso
complementando lo que estás exponiendo, me llama poderosamente la atención lo que plantean las profesoras con las que me va a hacer la revisión de la práctica docente, porque tocan una dimensión que influye mucho, que es la parte institucional. Si la parte institucional no genera el espacio, no genera políticas que te permitan empezar a hacer esos diálogos, pues va a ser muy complejo, muy cerrado. Entonces, por eso me parece muy interesante que la práctica docente no se quede solo con la transmisión de un contenido, sino que se pueda ver que hay muchos factores que influyen en lo que sucede. Entonces, sí, es muy importante que desde la parte institucional también se pueda generar ese espacio. Es verdad. Bueno, profe, Eh, y reconocer algo que tú decías ahorita. eh, Nosotros, esa normatividad que tenemos marcada para ser hombres y ser mujeres, la tenemos tan interiorizada que mucho la asumimos de manera natural, no nos interesa cambiarla, pensamos que así es, esa es la verdad, esa es la realidad, y pues tampoco podemos entrar a chocar de una con esas personas porque esa es su forma de haber construido su realidad a partir de las experiencias de género que han tenido eh, en toda su vida. Pienso que se puede empezar con las personas que estamos abiertos a ese espacio, al menos a empezar por ahí, pero sí es importante empezar. de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Ahí vamos eh, así como hormiguitas, caminando, hasta que después seamos muchos, ¿no? Profe, por acá en el chat tenemos una pregunta. Bueno, tenemos dos comentarios. Lorena Spitia nos plantea, hola a todos y a todas y todos, una reflexión muy interesante. Me gustaría saber qué opinión o ideas tiene el profe Wilmar cuando precisamente entre la casa y el colegio hay una ruptura de este puente de comunicación, especialmente cuando la familia se opone a actividades y reflexiones que se hacen en el aula e incluyen estos temas de roles, estereotipos, inclusión. Gracias, un saludo. Interesante. Sí, Le contesto a, a Lorena. Nosotros en este momento, en la institución donde yo trabajo, eh, digamos que se ha generado también esa necesidad de incluir a los padres en lo que se está trabajando en el aula respecto a los roles y los estereotipos. Es muy importante que los padres también conozcan de qué trata, porque de entrada solo escuchar la palabra género ya entra en choque, porque es cuestionar una experiencia de vida, es cuestionar lo que tú has hecho. Estamos trabajando con un grupo de padres de familia, empezamos, ya llevamos tres encuentros, pero todavía no hemos entrado en profundidad con lo que es el género, sino que estamos trabajando solo experiencias de vida. Estamos primero haciendo como eh, la indagación, conocer qué ha pasado, qué experiencias tienen desde que nacieron, pues, en el caso de sus familias, para poder mirar entonces qué estrategias vamos a abordar a la hora de trabajar los roles y los estereotipos, porque es un tema que no se puede abordar de primeras. De entrada uno no le puede decir a los papás, hoy vamos a hablar de estereotipos y roles porque ya entran en choque, ya porque es cuestionar tus años de vida. Entonces, en este momento llevamos tres sesiones donde estamos indagando, estamos apenas conociéndoles lo que han hecho, conociendo lo que piensan, conociendo cómo los educaron sus papás,
de cierta manera lo que hemos visto es que es la misma forma como ellos están educando a sus hijos. O sea, eso es una transmisión de conocimientos que se repite, pero en este momento estamos solo en esa parte. O sea, todavía no, como les decía ahorita, no tenemos una idea clara de cómo vamos a empezar a abordar el tema de estereotipos y roles, porque aún estamos en la fase como de reconocimiento de la experiencia de vida. Pero pienso que es muy importante para mermar esa brecha de lo que pasa en la escuela y de lo que pasa en las familias, es que las familias empiecen a ir a la escuela. Pienso que es la única manera, abrir ese espacio en la escuela para que la familia empiece a asistir. Bueno, profe, muchas gracias. Tenemos una manito alzada y otro comentario en el chat, entonces vamos con el profesor Hernán, que está levantando la mano, y vamos con nuestra participación en el chat. Muchas gracias, Luz Ángela. Bueno, en primer lugar, felicitar al profesor Wilmar. La verdad es un trabajo que es algo que nos debe inquietar a todos. Y desde mi rol, no solamente como profesor, sino como papá, también uno sabe que ese es uno de los retos que también uno desde la crianza de un hijo también se tiene que son cosas que tiene que tener en cuenta. Mi pregunta va es en cuanto a, bueno, esto de la identidad binaria de género, ¿cierto? De esos roles que son de hombres, mujeres, que ha sido el motivo de la discusión acá. Quería preguntar, Wilmar, frente a la pluralidad de identidad de géneros actuales, las diferentes identidades sexuales, digamos que ha traspasado la identidad binaria hombre-mujer, si tú lo ves como una variable que complica más las cosas, o crees que por otro lado, al contrario, podría ser una variable que podría ayudar precisamente a solucionar todas estas dificultades que pues, nos has expuesto en este campo de la educación? Hola, profe, muchas gracias. Profe, yo considero que es una variable que complica más la situación en este momento, en esta coyuntura actual de la sociedad en la que estamos. La complica más porque entran a jugar otras esferas como el ámbito religioso. Eh, Sabemos que estamos en un país que es muy conservador y desde la parte religiosa se marca mucho a que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. Entonces, cuando se incluye la variable de la orientación sexual, se complica un poco más eh, el poder abordar el tema, el poder plantearlo. Eh, Pienso pues, como yo lo veo así en este momento, como es una variable que se necesita tener una capacidad más abierta, una mejor preparación para poder abordar estos temas. eh, no se puede abordar tan fácil. Eso, porque la orientación sexual todavía sigue en un estado de verse como algo muy privado, algo muy por allá. O sea, no se puede sacar a relucir. Tiene que estar por allá escondido, es algo íntimo, es algo tuyo. Yo porque todavía no me he involucrado por ese lado, pues en el ámbito en que yo me muevo más en la educación infantil, en la primera infancia y en la primaria y en la secundaria, en donde todavía esa identidad de género vista desde la orientación sexual, pues todavía no está muy desarrollada en los chicos y en las chicas. Eh, lo primero que sale a relucir cuando un bebé llega son los estereotipos y después los roles, porque ya cuando un niño o una niña empieza a asumir esos estereotipos, pues empieza a saber qué tiene que hacer y qué no, de acuerdo a su sexo biológico. Por eso yo me he enfocado más por ese lado.
porque digamos es el campo de acción en donde me muevo. Pero sí ya incluir la variable de la orientación sexual, me parece que por el contexto social de nuestro país es mucho más complejo. Es algo que se esconde, que no puede visibilizarse y que no es aceptado. Y pienso que tiene que ver mucho la influencia de las concepciones religiosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Em, Profesor Wilmar, en el chat hay un comentario, una pregunta. Julian nos plantea, muchas veces, profesor Wilmar, tomar conciencia de estas situaciones en el aula nos permiten generar prácticas educativas más conscientes que aporten a un desarrollo de los niños y las niñas que propenden hacia relaciones más equitativas e igualitarias que en respuesta a los retos de la realidad. Profe, muchas gracias por compartir la experiencia. ¿Qué hacer cuando compañeros pares siguen perpetuando estas representaciones? Me he encontrado compañeros que ante situaciones prefieren ignorar el asunto. Y eso es, yo creo que ese es el pan diario de cada día de los docentes que, digamos, hemos empezado a aperturar estas nuevas formas de construir relaciones. Eh, tenemos, tenemos compañeros que no aceptan que un chico pueda ejercer su sensibilidad o que una niña pueda asumir la fuerza como un estereotipo propio. Eh, Pienso que no hay que desistir, no hay que desistir. Por lo mismo, porque estamos frente a unas representaciones tan ancladas en nuestro pensamiento, que van a chocar, que van a chocar, pero pienso que hay que buscar una estrategia en la cual se pueda generar diálogo. O sea, creo que el diálogo es la clave. No hay que desistir porque pues queremos apostarle a generar esos espacios de relaciones equitativas entre las personas. Eh, es una tarea ardua, una tarea ardua. eh, pues te digo, no tendría respuestas claras, pero pues en lo personal, el ejercicio que yo estoy haciendo, por lo menos en el lugar donde yo trabajo, es seguir todos los días, a través de lo que yo estoy haciendo en el aula con los estudiantes, evidenciar que se pueden mejorar las relaciones entre las personas. Y lo mismo con nuestros compañeros. Pero eso es inevitable que vamos a encontrar cada vez que vamos ganando terreno con nuestros pares, eh, van a aparecer mucho más fuertes esos arraigos de esas representaciones de las cuales no se quieren despojar. Entonces la idea es no desistir. Profe, mire que justamente en ese sentido Maribel comenta en el chat, es un bonito trabajo que con solo nombrarlo permite a los docentes analizar el orden sexista, patriarcal, heterosexual en el que están nuestras prácticas. En esa línea me gustaría conocer qué experiencia personal tuvo el profe Wilmar, que lo interpeló y lo llevó a pensarse su rol en esa labor y en los currículos de la escuela. Ese momento crucial y cuasi poético que lo hizo preguntarse por su lugar de privilegio o de desventaja dentro de ese orden sistémico. Muy interesante, muy interesante. Yo diría, claro, estamos en una sociedad donde ya el ser hombre te trae ciertas desventajas, pero a la vez, yo no diría que es privilegio o desventajas porque es que están muy unidas.
ser hombre es un privilegio, pero también es una desventaja al mismo tiempo, porque te hace, te da reconocimiento, te da un lugar, pero hace que ciertas cosas que tú quieres mostrar, las tengas que ocultar, las tengas que tapar. Yo me siento muy identificado cuando iba haciendo el trabajo de la maestría, iba recordando cosas de la infancia y de la juventud. Eh, a mí me chocaba mucho que si yo, por ejemplo, le gustaba a una chica, pero yo estaba con otras ideas, el estudio primero, entonces si yo no le paraba bolas, de una te atacaban, te decían que entonces como no hacías lo que deberías hacer, que es aprovechar la oportunidad con la chica, entonces ya eras homosexual. Entonces, yo creo que de ahí empecé como a cuestionarme, pero ¿por qué? O sea, eh, no es una cuestión de ser homosexual o no, o sea, simplemente no me gusta y ya. Yo creo que ese es el primer, la primera, el primer lugar donde empecé a cuestionar qué es lo que pasa con nuestra sociedad, que si tú haces algo que no es lo habitual, lo que deberías hacer, entonces ya te están atacando. Entonces, digamos que en mi experiencia como hombre, ese fue el primer lugar donde empecé a cuestionarme eso. Ya el segundo aspecto que tiene que ver con la docencia fue, como les digo, yo estudié una licenciatura en música, en la cual pasé unos semestres, estudié todo lo que es el tecnicismo de la educación musical, la enseñanza, pero llegué a una experiencia educativa donde como que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿De qué me sirve el do, re, mi, fa, sol, la, si? Si en el aula tenía estudiantes que no habían desayunado, estudiantes que sus papás estaban separados. Entonces ahí uno decía, bueno, ¿y ahí qué? ¿Y qué? Entonces ahí empecé a cuestionarme también la parte de la docencia, de cómo mejorar en lo personal para poder ayudar a los chicos y a las chicas que están, digamos, en relación directa con mi quehacer docente. Y poco a poco se fueron encontrando como esos dos espacios, dos espacios de la docencia con lo que llamamos el género. Se fueron encontrando poco a poco. Recuerdo también una vez que estábamos ensayando con los estudiantes para una presentación, el grado era preescolar y yo dije, bueno, los chicos al escenario. Y se subieron todos los niños, pero no las niñas. Y entonces yo las volteé a mirar, niñas, también vayan al escenario. Y me dijo, profe, pero es que usted no nos llamó. Usted llamó fue a los niños. Entonces me quedé así como que, espérate. O sea, una niña de 4 años ya me está diciendo, hey, yo estoy aquí. Eh, eh, esas como fueron como varias experiencias así que empezaron a hacer como clic y empezaron a unirse, a entretejerse y dijeron, hey, yo aquí hay algo interesante que me afecta en lo personal y que si yo no lo empiezo a cuestionar, voy a estar afectando también a los otros y a las otras, reproduciendo algo que no está bien. Me parece que no está bien, o sea, cuestionar a una persona solo por no hacer lo que socialmente se cree que es correcto y atacarlo, me parece que no está bien. Bueno, muchas gracias, profesor Wilman. Muchas gracias a todos nuestros participantes en este valioso espacio. Creo que abrimos como un nicho de diálogo entre todos nosotros precisamente porque nos interesa hablar sobre estos temas. Esperamos que nos podamos encontrar en próximas oportunidades. Agradecer a todos quienes participaron y de las distintas maneras. Y bueno, nos esperamos en un próximo encuentro. Y muchas gracias, profesor Wilman, por compartirnos su experiencia y por acompañarnos en este espacio.